El gobierno le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos definir si la reelección perpetua contradice los derechos políticos asegurados en la Declaración Continental de Derechos, a propósito de Evo Morales y de Nicolás Maduro. Juan Fernando Varona. Mabel, no obstante, en el Congreso hay quienes piensan que en realidad se trata de buscar una sentencia que le permita al líder del Centro Democrático volver a presentarse como candidato presidencial. La Cancillería colombiana, en cabeza de Carlos Holmes Trujillo, envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una consulta en octubre del año pasado sobre la legalidad internacional de la figura de la reelección presidencial indefinida, de acuerdo con el sistema americano de derechos humanos. El propósito de esta audiencia pública... Sobre esta consulta que despierta sensibilidad política en Colombia debido al antecedente de la creación de la reelección presidencial inmediata en 2005 y que favoreció a Álvaro Uribe, se supo públicamente cuando la Corte la admitió. La Corte entrará a definir si, como lo decía Evo Morales, el derecho humano es a perpetuarse en el poder o los derechos humanos de los ciudadanos a elegir libremente pesan más. Aunque el gobierno colombiano, a través de su director de la Agencia Jurídica del Estado, aseguró que el propósito de esta consulta es tener claridad político-jurídica frente a casos como Bolivia o Venezuela, en donde Evo Morales, Hugo Chávez y Nicolás Maduro han intentado reelegirse indefinidamente, muchos no le creen. Ya en Colombia tenemos un presidente eterno, que cree que es eterno, y un partido político que lo sigue ciegamente. Que el gobierno explique cuál es su interés en la reelección indefinida y si es a interés propio o en función de un tercero que todos imaginaríamos quién sería. Camilo Gómez negó que se trate de un favorecimiento a Uribe y aseguró que la posición de Colombia, que es solicitante y a la vez interviniente, consiste en que la reelección indefinida viola los derechos de los ciudadanos a elegir libremente a sus mandatarios. Los regímenes que intentan convertir sobre pretexto de los derechos humanos la reelección indefinida, como Evo Morales o como nuestro vecino Maduro, pues lo que están es violando precisamente los derechos humanos. Otros parlamentarios manifestaron que el gobierno colombiano está actuando antidemocráticamente y con poca claridad frente a este tema. Primero que tendríamos que entender como colombianos es si realmente existe un interés de este gobierno de volver a la reelección. Deja muy mal parados en términos democráticos y echa para atrás toda una serie de blindajes que hemos construido para preservar la débil democracia que ya tenemos. La Corte Interamericana fijó para el 18 de mayo el plazo para recibir las posiciones de los interesados y así dar su opinión sobre si la reelección presidencial es un derecho humano fundamental o, por el contrario, viola las reglas de la democracia.